Ok, muy buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Andrés Torres, soy médico pediatra del Hospital Infantil. Para los que no me conocen, trabajo en área de urgencias y cuidado intensivo principalmente. Me han solicitado que dentro de estas capacitaciones se maneja un tema muy importante y muy álgido en cuanto al manejo de la vía aérea y de reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Para efectos prácticos, todo paciente pediátrico que nos llegue a partir de hoy y hasta nueva orden, que nosotros consideremos que hay que hacer una reanimación cardiopulmonar y que obviamente necesite un manejo de la vía aérea, llámese intubación orotraqueal. ¿Listo? Entonces, durante estos próximos 40-45 minutos vamos a hablar de estos dos temas. Los invito a que leamos dos artículos que se va a compartir, uno de manejo de la vía aérea y el otro es sobre reanimación pediátrica. Yo estoy seguro que todos los que estamos oyendo esta charla y los que estamos recibiendo estas capacitaciones hemos recibido en algún momento el PALS, el Pediatric Advanced Life Support, ¿sí? Donde nos vamos a dar cuenta que no hay mucho cambio en cuanto a la reanimación, pero sí hay unas cosas puntuales que nosotros tenemos que tener en cuenta para estos casos particulares. Entonces tenemos que reconocer precozmente al niño con sospecha o confirmación de infección por COVID, que hay riesgo de inestabilidad y brindar una atención oportuna y eficaz en caso de presentar un paro cardiorrespiratorio o que requiera intubación orotraqueal. Obviamente, quien realice esto debe ser un profesional entrenado, incluyendo dentro de este entrenamiento el manejo adecuado de la vía aérea, pero es muy importante enfatizar en el autocuidado, ¿sí? En el autocuidado y en el cuidado del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestros elementos de protección personal. Si nosotros lo entendemos así, vamos a disminuir considerablemente el riesgo ante una exposición que no podemos hacer nada contra esa exposición. Lo que sí podemos hacer es para disminuir el riesgo de contagio ante una exposición que se da y que se seguirá dando en este tipo de pacientes. Se debe hacer de manera ordenada y expedita, no solamente el manejo de la vía aérea permeable, sino las maniobras de reanimación como tal. Tenemos que minimizar las posibles complicaciones y riesgo tanto para el paciente, que va a aumentar el riesgo, y obviamente para el personal de salud. Hay unos elementos de protección personal que ya nos han dado la institución. Entonces están los gorros, las polainas en algunas ocasiones, guantes o doble par de guantes, las monogafas o las caretas, el tapabocas que no debe faltar. Recuerden que para estos dos tipos de actividades, tanto para la reanimación cardiopulmonar como para la intubación orotraqueal, ¿no? En el momento de hacer la laringoscopia, recordemos que el riesgo de producir aerosoles, tanto también como en las compresiones torácicas en un paciente que no tiene asegurada la vía aérea, es muchísimo más alta. Entonces debemos disminuir ese riesgo de contagio y lo podemos hacer mediante estas medidas, usando una mascarilla que sea un N95 o su equivalente o que sea de mayor protección. ¿Listo? Obviamente también tenemos nuestras batas, nuestras caretas y todo lo que consideremos necesario, pertinente y que tengamos disponible en nuestra institución. Que hasta el momento ha sido todas los elementos necesarios. Hay unas indicaciones, estas son indicaciones para cualquier paciente pediátrico, ¿sí? Y que debemos tenerla considerada en el paciente, obviamente, con infección o sospecha de infección por COVID. El paciente con COVID no deja de ser un paciente que nosotros debemos manejarlo de manera integral. Entonces, al momento nosotros de decidir intubar, no se va a decidir intubar, es que este es COVID, entonces tengo que decidir intubarlo porque es COVID. No, debemos tener en cuenta que las indicaciones de intubación de un paciente COVID o no COVID siguen siendo las mismas, las vamos a recordar. Y es igual que cuando uno decide un paciente voy a hospitalizarlo o un paciente le voy a dar egreso. Cambiarán las recomendaciones o todo, pero esos criterios siguen siendo los mismos. Entonces, en un paciente, ¿a quién voy a intubar? ¿A qué paciente considero que puede tener una intubación traqueal? Aquel paciente con alto riesgo de broncoaspiración, mal manejo de secreciones, mal manejo de la vía aérea,
es un paciente que podría yo considerar intubación orotraqueal. Aquel paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea, paciente que tiene una falla respiratoria o una eminencia de falla respiratoria, que está con una dificultad respiratoria marcada. Ese paciente nosotros debemos considerar realizar la intubación o no. Aquellos que les voy a hacer ciertos procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, paso de un catéter o aquel paciente que yo decido llevar un procedimiento quirúrgico, algunas toracostomías, ¿sí? No siempre es en intubación, pero puede ser que lo necesite por algunos procedimientos. Aquel paciente que tiene deterioro del estado de conciencia, ¿sí? Entonces aquel paciente que tiene un Glasgow de 15 y a los 10 minutos presenta un Glasgow de 10 o ha ido disminuyendo, que tiene bastante riesgo de control de la ventilación porque el sistema nervioso central se ve afectado, es un paciente que yo puedo considerar que necesita intubación orotraqueal y no debo demorar la realización de la intubación. Debemos valorar la vía aérea de todos estos pacientes y tener en cuenta que en esta época de pandemia yo debo suponer que todo paciente tiene una vía aérea difícil. ¿Listo? Debo de suponer antes de realizar el procedimiento y antes de definir la intubación. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye el riesgo de fallar en la intubación. Vamos a tomar algunas medidas que quizá antes no lo hacíamos con otros pacientes. Aquí sí va a cambiar. Entonces el paciente con COVID es un paciente que yo supongo de entrada que la vía aérea del paciente es difícil. ¿Qué se considera vía aérea difícil? Entonces, en una situación clínica en la que un anestesista o el que maneja la vía aérea considera que tiene dificultad para ventilar con mascarilla, con la intubación traqueal o con ambas. ¿Listo? ¿Qué es una ventilación difícil? Cuando no es posible proveer una adecuada ventilación a través de mascarilla facial debido a un sellado inadecuado, una fuga excesiva o una resistencia excesiva. ¿Qué es una laringoscopia difícil? Cuando no es posible visualizar ninguna porción de las cuerdas vocales después de varios intentos a la laringoscopia convencional. Y también ten en cuenta que es una intubación difícil, que es cuando la introducción de un tubo endotraqueal mediante laringoscopia convencional requiere más de 3 intentos o han pasado más de 10 minutos y yo no he podido intubarlo. ¿Listo? Entonces son conceptos que tenemos que tener presentes y tener en cuenta que todo paciente con COVID se debe considerar una vía aérea difícil. Es decir, que vamos a tener dificultad para ventilar con mascarilla y que la intubación orotraqueal o ambas es de difícil manejo. Hay unos conceptos básicos que más lo manejan obviamente los anestesiólogos, los expertos en la vía aérea, es acerca del Malampati, ¿no? La clasificación en niños más se usan en adolescentes, pero nos sirve como junto con otros marcadores, por así decirlo, algunas clasificaciones sobre el manejo de la vía aérea. Entonces el Malampati nos muestra según la apertura oral y mirar qué tan fácil se exponen lo que es la hipofaringe, ¿no? Entonces miramos la úvula, las amígdalas. Clase 1 es una vía aérea fácil y clase 4 es más difícil. Y de misma forma está Cormark, donde nosotros a la laringoscopía vamos a ver diferentes grados, ¿no? Entonces va a estar el grado 1, donde apreciamos adecuadamente toda la vía aérea, incluyendo sus cuerdas vocales, también su epiglotis. Y en el grado 4 es donde no vemos ni epiglotis ni tampoco cuerdas vocales. Todo paciente que vamos a intubar y que sospechamos que tiene COVID, lo vamos a hacer mediante secuencia rápida de intubación. ¿Esto por qué? Porque la secuencia rápida de intubación está hecho para manejo de vía aérea difícil y se puede entender también manejo de vía aérea difícil un paciente que no ha cumplido ayuno, un paciente que suponemos que esa cámara gástrica está llena. Entonces todo lo que vamos a hacer es buscando evitar las complicaciones y para eso se ha diseñado desde hace mucho tiempo atrás la secuencia rápida de intubación. Es una técnica introducida desde los años 70, facilita la intubación orotraqueal y